Saludos, hermanos de la Iglesia Bautista Misionera El Camino y otros quienes nos acompañan hoy. Estamos por iniciar nuestro servicio de escuela dominical y culto de adoración y predicación. Aprovecho estos minutos para invitar a sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartan la palabra de Dios con nosotros. Estaremos iniciando en breve. Saludos, hermanos. En breve daremos inicio al servicio de escuela dominical y culto de adoración y predicación de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aprovecho estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciamos. Buenas tardes. Qué bueno estar juntos en la casa del Señor, porque la casa del Señor la hacemos donde nosotros estamos y estamos juntos espiritualmente. Por el momento no nos estamos congregando presencialmente. Esperamos que muy pronto vamos a poner el servicio en las manos del Señor. Voy a pedirle a la hermana Sarita que nos guíe en oración. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, vengo delante de ti, Señor, dándote gracias por este día, por la oportunidad, Señor, que me das un día más de acercarme a ti. También te doy gracias por tu amor, por tus bondades, por tus favores, por tus misericordias, Señor.
Muchísimas gracias. Gracias, Señor, por la Iglesia del Camino. Señor, te rogamos por los hermanos, por las peticiones que ellos siempre ponen delante de ti, rogándote que tú nos ayudes a todos. También, Señor, ponemos el servicio de la escuela dominical. Señor, rogándote que tú vengas ayudando al hermano Walter, que tu Santo Espíritu lo ilumine para que esa enseñanza que va a ser impartida por él, Señor, nos ministre y quede, Señor, ahí en nuestros corazones, Señor, ministrándonos todos los días, Padre bendito. Te doy gracias por el hermano, porque él está muy bien, rogándote que tú completes la sanidad en él, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ahora vamos a tener un par de cantos. Cantemos nosotros juntamente con Marcia y Loami. Elevemos nuestras voces en cánticos al Señor. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellos para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre paz eterna bien me gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Bueno, yo dije Marcia y Loami, Marcia y Jordán. Y vamos a seguir alabando al Señor con Marcia y Jordán. ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorad,
El tema esta tarde es un nuevo lugar de adoración. Y la lectura se encuentra en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Hebreos 8, del 1 al 6. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Dios bendiga su palabra. Antes de la lección de esta tarde, entonces vamos a tener un canto más y después estudiaremos la lección. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuando es vivir, cuando es gozar en los brazos de mi Salvador. Ahí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. El tema esta tarde es un nuevo lugar de adoración. El texto es Éxodo capítulo 25, 26 y 27. Y el enfoque es Éxodo 25, 1 y 2. Vamos a abrir nuestras Biblias. En Éxodo capítulo 25, versículo 1, Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Vamos ahora al versículo 8, Éxodo 25, 8. Y hará un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Versículo 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos ahora al versículo 16. Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos y su anchura de 1,5 codos. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Vamos ahora al versículo 40, Éxodo 25, 40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Ahora vamos a versículo 8. Este es el texto clave. Éxodo 25, 8. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Digámoslo juntos. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. La aplicación es que el estudiante dará ejemplos de la forma en la cual el tabernáculo era una forma de la presencia de Dios y que el acceso a él es por medio de Jesús. Otra vez, el estudiante dará ejemplos de la forma en la cual el tabernáculo era una forma de la presencia de Dios y que el acceso a él es por medio de Jesús. Ahora entonces, en vía de introducción, quiero que pensemos en lo que significa una foto o una imagen. Ahora tenemos que tener cuidado porque la palabra de Dios es muy clara que no debemos hacernos imágenes de ninguna cosa ni debemos adorarlas. Entonces, cuando Dios está mandando aquí a Moisés de que él haga el arca y el propiciatorio, que es la tapa que va encima del arca, él no está haciendo una imagen para ser adorada. ¿Por qué? Bueno, porque ellos no podían ni siquiera verla. Ellos no podían verla. El sumo sacerdote, una vez al año, entraba con la sangre y la aplicaba al propiciatorio. Entonces solo él entraba una vez al año y eso llevando la sangre. O sea, si no tenía nada que ir a hacer ahí, no tenía que entrar a hacer nada. Solamente podía entrar una vez al año con una ropa diferente a la ropa que vestía todo el resto del año, con una vestidura blanca muy sencilla, y portando la sangre para aplicarla, y una vez al año. Entonces esta figura no era para ser vista, es para que nosotros podamos entenderla. Ellos la vieron una vez cuando la estaban construyendo. Una vez que se inauguró, ellos nunca más la volvieron a ver. Pero nosotros debemos entender lo que significa y lo que representa el arca. El arca es el lugar de reunión donde Dios se encontraba con su pueblo. Para nosotros también una foto es un recuerdo importante y debemos recordar cómo eran las personas, ya sea que estén con nosotros y que están distantes o ya sea que han partido de la presencia del Señor. Podemos una foto. También ellos durante un tiempo tuvieron la serpiente de bronce, pero años más tarde la serpiente de bronce tuvo que ser destruida porque algunos le estaban ofreciendo sacrificios. Entonces las personas son dadas a eso. Así que la lección de hoy tiene que ver con el arca, pero para que nosotros podamos entenderla un poco mejor. Quiero que veamos aquí cuál es el arca. Vamos a ubicarla un poco mejor para que ustedes puedan ubicarse. Ahora, en este cuadro no está todo el tabernáculo. Empieza en el lugar santo. O sea, aquí a la izquierda lo que están son las cortinas para entrar al lugar santo. Y el pueblo de Israel no podía entrar aquí. Solamente los sacerdotes podían entrar. Y ahí en el lugar santo vemos vemos el candelabro. Y luego vemos aquí, un poco abajo, vemos
el pan de la mesa o la mesa del pan de la proposición. Allá delante del velo está el arca, está el altar del incienso. Luego está el velo que representa la carne de nuestro Señor, la carne de nuestro Señor, y que separa el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese velo se rompió, se rasgó de arriba abajo, dando entrada. Pero allá en el Antiguo Testamento no había entrada, nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Allá al fondo, entonces, dentro del lugar santísimo, vemos dónde está el arca. Vamos ahora a verlo un poco mejor. Aquí está el arca del pacto o el arca del testimonio. También los católicos le dicen el arca de la alianza. Y el propiciatorio, para que ustedes puedan apreciarlo un poco mejor. Y voy a mostrarlos un poco de vez en cuando también durante la lectura de hoy, durante el estudio de hoy, para que ustedes puedan tener un poco mejor la reverencia. Entonces ahí abajo está el arca y luego está la tapa del arca, que es el propiciatorio, y era de oro sólido y labrado a martillo, los querubines también de oro macizo, formando una sola pieza con el propiciatorio. Vamos ahora entonces a entrar aquí en la primera parte. Disculpen el atraso aquí, me desorientó un poco. Vamos a Éxodo capítulo 25, Éxodo capítulo 25, comenzando con el versículo 1. Dios espera participación de su pueblo. Quiero hacer un poco de recuerdo. Cuando ellos venían saliendo de Egipto, ellos pidieron a los egipcios. Y Dios les dijo lo que debían pedir específicamente a los egipcios. Ahora, ¿por qué? Porque eso iba a servir para la construcción del tabernáculo. Entonces, en Éxodo capítulo 25 y el versículo 1, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces aquí están en el monte y Dios le está diciéndole a Moisés que le diga a los hijos de Israel que tomen para él una ofrenda. Ahora es una ofrenda voluntaria. Ellos habían traído esto de Egipto y es una ofrenda voluntaria. Dice, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Ahora podemos decir, bueno, no les costó nada porque se la regalaron. Pues en realidad sí les costó, porque eran los salarios caídos de 400 años. Entonces, ¿podían no darla? Sí. Dios fue muy claro. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Vamos ahora al versículo 8. Dios está pidiendo una participación de su pueblo. Y entonces dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. El tabernáculo se colocaba en medio de las 12 tribus, o las 13 tribus. La tribu de Leví se colocaba alrededor del tabernáculo en sus 4 costados. Las 4 familias de la tribu de Leví se colocaban alrededor y servían como de protección entre entre el tabernáculo y el resto del pueblo. Y estaba como una protección ahí. Y las otras 12 tribus estaban 3 al norte, 3 al este, 3 al sur y 3 al oeste, acampando alrededor. Y por eso dice entonces, harán un santuario para mí
y habitaré en medio de ellos, en una forma simbólica. Ahora, Dios no se limita a un lugar, Él es omnipresente, pero en una forma simbólica, en el tabernáculo, específicamente en el arca, Él viviría o moraría en medio de ellos. Entonces ahora el versículo 9, Éxodo 25:9, dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos ahora al punto número 2. En el punto número 2 dice: Dios desea tener comunión con su pueblo. Y vamos entonces a Éxodo capítulo 25 y el versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ahora, ¿cuál es el testimonio? El testimonio son las dos piedras de los 10 mandamientos. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Dios desea tener comunión con su pueblo. Ahora, este testimonio que Dios le daría también son dos testigos, que son las dos piedras de los 10 mandamientos, que servirían de testimonio contra el pueblo de Israel. Recuerden que ellos prometieron que iban a cumplirlo, sin embargo ellos no lo cumplieron. Y podemos decir en cierto sentido que entonces estamos viendo dentro del arca las dos piedras que originalmente se habían hecho, y cuando Moisés bajó del monte y los encontró adorando una imagen de toro, danzando alrededor de este toro que habían hecho de oro, entonces él se enojó tanto que tiró al suelo las piedras con los 10 mandamientos y se quebraron. Podemos decir en cierto sentido que entonces es lo que Dios está mirando. Dios está mirando a través del propiciatorio y es el testimonio, o sea, las piedras que representan la palabra de Dios y que ellos no habían guardado. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Vamos ahora al versículo 17. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Este propiciatorio es una tapa y es de oro fino, y ahí está la longitud, 2 codos y medio, su anchura de codo y medio. Y esto va a servir de tapa para el arca. Vamos ahora al versículo 18. Harás también 2 querubines de oro. Ahora, los querubines eran seres angelicales que guardaban la santidad y la protección de Dios, el testimonio de Dios. Entonces, ahí están los 2 querubines. Ellos están mirando hacia adentro. De hecho, están mirando, posiblemente podría decirse que están mirando el uno al otro, pero yo personalmente creo que no están mirándose el uno al otro, sino que están mirando hacia abajo, están mirando hacia el propiciatorio. Ahora, en medio de ellos dos, aquí, sobre la tapa, es donde se aplicaba la sangre. Entonces, ellos son 2 testigos en representación de Dios. Dios aparecía entre los dos querubines aquí, en el medio. No aparecía, sino que hablaba desde allí. Y entonces el propiciatorio es labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y yo creo que ellos estaban mirando hacia adentro, hacia abajo, mirando acá el propiciatorio, y a través del propiciatorio ellos estaban inclusive mirando las piedras de la ley que estaban dentro del arca. Versículo 19. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 extremos. Como vemos aquí, es muy importante que él hiciera exactamente como Dios le mandó para que él hiciera, con todos los detalles. Es importante. Vamos ahora al versículo 20, Éxodo 25, 20. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Entonces, posiblemente sus alas
cubrían totalmente el propiciatorio que estaba aquí abajo, que era esa área de la tapa donde se aplicaba la sangre. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Entonces, como vemos aquí, no estaban mirándose el uno al otro, sino que estaban enfrente el uno del otro, pero mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Porque aquí, en el propiciatorio, en esa parte de la tapa, era donde se aplicaba la sangre una vez al año. Y ese día, Israel aparecía sin mancha, parecía sin culpa o santo delante del Señor, típicamente hablando. Y el sumo sacerdote así vestía. Él vestía blanco ese día, representando que ese día, el Yom Kippur, el día de expiación, ellos aparecían sin culpa, sin pecado. Ahora dice el versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca, o sea, dentro del arca, pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio que Dios le iba a dar era precisamente las dos piedras de la ley. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, vamos un momentito una vez más acá, para que podamos apreciar una vez más, podamos apreciar acá. Podemos ver aquí el velo que está separando el lugar santo del lugar santísimo. Entonces Moisés entraba al lugar santo, ahí a la par del altar del incienso, y desde allí, a través del velo, él hablaba con Dios. Y entonces Dios está diciendo de que él va a aparecer allí. Dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces, vemos acá, la cornisa es parte del propiciatorio, o sea, de la tapa. Y podemos ver aquí entonces, en esa parte donde estaban las alas extendidas, en medio de esa parte era de donde Dios hablaba con Moisés. Entonces, velo por medio, Dios hablaba con Moisés. Y así es como ellos se entendían. Eso ocurrió siempre, durante todo el transcurso de la vida de Moisés, desde que se levantó el arca, desde que se levantó el tabernáculo. Entonces, a partir de ese momento, Dios hablaba con Moisés a través del velo. Y ahí, desde ahí entonces ellos se podían ver. Perdón, se podían escuchar. Ahora, Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Pero Moisés escuchaba a Dios hablándole de esa parte a través del velo. Y ahí era cómo se comunicaban. Entonces, por eso él dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. La comunión que Dios tenía con su pueblo estaba a través de Moisés. Ahora, vamos ahora a Éxodo capítulo 25 y el versículo 40. Dios demanda precisión de su pueblo. Yo estoy convencido que cuando Moisés estaba en el monte, él anduvo entre el tabernáculo del cielo. O sea, Dios mandó a Moisés a hacer una réplica. Dios mandó a Moisés a hacer una copia, un modelo del original en el cielo. Yo estoy convencido que él anduvo. Ahora, si Dios hizo que el tabernáculo del cielo bajara al monte,
o si Dios hizo que Moisés se trasladara en espíritu, o si Dios hizo que Moisés pudiera verlo en una visión. No lo sabemos. Lo que yo sí estoy convencido es que Moisés pudo andar entre el tabernáculo original del cielo. Pudo verlo muy de cerca. ¿De qué forma fue? No lo sabemos. Pero yo estoy convencido que él pudo verlo muy de cerca. Y por eso es que Dios le dice, y esto se repite, este dicho está en 2 o 3 ocasiones en la explicación que Dios le dio, los capítulos 25 al 27. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, conforme al original. Y esto nos hace pensar cómo nosotros hoy necesitamos también hacer las cosas conforme al original. Y no hablo ahora del tabernáculo, no hablo ahora del arca. Estoy hablando más bien de la palabra de Dios. Hay muchos hoy que no creen en una inspiración verbal de la Biblia. No creen que cada palabra fue inspirada por Dios. Yo sí. Yo creo que cada palabra fue soplada, fue inspirada por Dios. Ahora, yo no creo en un dictado arbitrario donde Dios le iba diciendo cada palabra a las personas. Hay pasajes que sí. Hay pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios dice, Jehová de los ejércitos dice así, 2 puntos. Y yo creo que eso seguramente fue dictado. Pero, por ejemplo, en los evangelios, donde Dios prometió que el Espíritu Santo, Jesucristo prometió que el Espíritu Santo vendría y les recordaría lo que ellos habían presenciado. Y por eso los 4 testimonios no son idénticos, aunque dicen lo mismo. Es porque cada uno está diciéndolo en sus propias palabras. Pero el Espíritu Santo iba guardando a cada uno para que recordara exactamente lo que había ocurrido, exactamente lo que Jesús había dicho, pero que lo pudiera decir en sus propias palabras. Porque cuando un testigo dice las cosas, necesita decirlas en sus propias palabras. O sea, si un juez se da cuenta que le dijeron al testigo lo que tenía que decir, entonces él no va a aceptar ese testimonio. Y nosotros tenemos 4 testimonios. Tenemos el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Tenemos también el testimonio del apóstol Pablo, que él recibió su revelación de parte de Dios, de parte de Jesucristo directamente. Y quiere decir que entonces nosotros hoy debemos guardar el testimonio. Así como Dios le dijo a Moisés, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. La aplicación aquí es de que lo hagamos tal y como Dios nos lo mandó, tal y como nosotros debemos recordarlo y debemos hacerlo, con esa precisión, con esa dirección. La Biblia es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios. Dios inspiró su palabra a través de unos 1500 años a unos 40 escritores para que nosotros tengamos la palabra. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas, pero la revelación más completa fue a través de la ley y evidentemente el anfiteatro donde se representaba y se llevaba a cabo la obra teatral, por decirlo así, de la vida y persona de Jesucristo, o la vida y obra de Jesucristo, fue en el tabernáculo. Ellos entonces estaban mirándolo y nosotros lo estamos mirando en una forma escrita en la palabra de Dios. Entonces, así como Dios le dijo a Moisés que debía hacerlo exactamente conforme al original, nosotros también debemos hoy, al estudiar y aplicar la palabra del Señor, debemos hacerlo conforme al original. Hay versiones hoy que omiten ciertos pasajes o que sintetizan ciertos pasajes. Entonces, por eso a mí me gusta usar versiones que reflejan directamente la palabra de Dios, palabra por palabra, para que así podamos entender y aplicar la palabra de Dios. Luego, como creyentes, tenemos también la unción del Espíritu Santo, que se habla de eso en 1 de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27. Esa unción o esa iluminación
que nosotros tenemos es para que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Así como Dios quería comunión con su pueblo, así como Dios se instaló en el tabernáculo en medio de las 12 tribus, así también Dios hoy desea comunión con cada uno de nosotros. Nosotros hoy lo tenemos a través de el Espíritu Santo que mora en nosotros, a través de nuestra comunión los unos con los otros en una iglesia del Señor, y también Dios hablándonos a través de su palabra y la aplicación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos recordar la importancia de hacerlo así. Ahora, si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, entonces yo quiero invitarla hoy, para que tome esa decisión con el Señor. Ahí donde está, ahí puede aceptar a Cristo como Salvador personal. Reconozca que es pecador, pecadora. Arrepiéntase de todo corazón. Confiese que Jesucristo es su Salvador. Recíbalo por fe. Decláralo por fe de que ahora Jesucristo es su Salvador. Dígalo en voz alta. Jesucristo es mi Salvador. Lo recibo, lo acepto como mi Salvador personal. Si usted lo ha hecho así, entonces somos hermanos en Cristo. Escríbame para que yo pueda enterarme y pueda mandarle mensaje, pueda mandarle algunos consejos, algunas direcciones en su nueva vida. Ahora, si usted ya es creyente, entonces esto tiene más significado todavía para usted, porque el Espíritu Santo está aplicando a su vida lo que estamos aprendiendo, lo que estamos estudiando. Entonces, ahora usted necesita revisar esto que hemos estudiado hoy, aplicarlo a su vida y tener comunión con el Señor y comunión los unos con los otros. Esperamos que muy pronto vamos a estarnos reuniendo presencialmente. Mientras tanto, lo hacemos por acá. Estamos en espíritu, en unión y en comunión con nuestro Señor y unos con otros. Podemos escribirnos, mandarnos mensajes, estar orando los unos por los otros, pero especialmente teniendo comunión con el Señor. Dios está hablando a su vida. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para el más allá. Señor, te alabamos y te bendecimos, porque tuya es la honra y la gloria. Y porque tú te manifestaste de una forma tan magnífica, Señor, a Moisés en el tabernáculo, buscando tener comunión con tu pueblo escogido, el pueblo de Israel. Y así como quisiste tener comunión con ellos, también quieres tener comunión con nosotros. Tenemos el ejemplo y ahora no tenemos el arca, no tenemos el propiciatorio, no tenemos la ley rota, quebrantada. Lo que tenemos es la sangre de Jesucristo que fue aplicada al original, al propicio original, propiciatorio original en el cielo. Y tu palabra ha sido restablecida cuando te recibimos como Salvador personal. Tu sangre ha sido aplicada. Y es por eso que nosotros ahora tenemos comunión contigo, que podamos mantener esa comunión contigo. Recibe la gloria y la honra. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora, quédese en sintonía. Dentro de pocos momentos vamos a estar teniendo el servicio de adoración de esta tarde.
Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien, vamos ahora a seguir con el servicio de adoración de la Iglesia Bautista Misionera El Camino y vamos a empezar con un canto. Voy a pedirles que juntamente con los hermanos nosotros entonemos nuestras voces para alabar al Señor.
cuanto todos pecamos, todos estamos alejados de la gloria de Dios. Gratuitamente fuimos justificados por gracia. Por cuanto todos pecamos y todos estamos alejados de la gloria de Dios, gratuitamente fuimos justificados por gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios se entregó en sacrificio. Por cuanto todos pecamos y todos estamos alejados de la gloria de Dios, gratuitamente fuimos justificados por gracia. Por cuanto todos pecamos, todos estamos alejados de la gloria de Dios, gratuitamente fuimos justificados por gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios se entregó en sacrificio. Gracias, hermanos. Bueno, vamos a entregar el servicio ahora en las manos del Señor. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos las gracias por permitirnos reunirnos de momento en esta forma virtual ante la situación que nos aqueja al país y al mundo entero. Sin embargo, Señor, tú tienes control de todo, Señor, y nos has guardado y nos has mantenido, Señor, bajo la cobertura de tu mano, Señor. Gracias, Señor, en esta preciosa tarde. Te pido que bendigas para tu gloria y tu honra, Señor, el culto de adoración, Señor, y que llenes la garganta de tu siervo a través del Espíritu Santo de sabiduría, Señor, para que Él exponga esos pastos frescos que las ovejas comemos, Señor, y que están basados exclusiva y únicamente en la bendita palabra de Dios, la Biblia. Gracias, Señor. Una bendición de parte tuya para cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por permitirnos estar en esta manera, y pedimos que prontamente sea en un local donde nos podamos reunir como anteriormente lo hacíamos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo con acción de gracias y la comunión del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Ya terminé con la serie que estaba trayendo y terminamos en las calles de oro de la Nueva Jerusalén. Y hoy vamos a tener algo diferente. Voy a presentar una grabación que se hizo hace más de un año, se hizo en agosto del año pasado, y sobre el tema del agua convertida en vino. Así que es un poco diferente. Espero que sea de bendición para ustedes hoy. Vamos a continuar ahora adelante con el servicio, y vamos a tener otro canto. Voy a pedir a la familia Osegueda que vengan y nos presenten con este canto antes de la lectura de la palabra del Señor.
el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traslade los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que confiar. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Hay un río limpio de aguas cristalinas en la ciudad santa, morada de Jehová. Dios está en ella, firme estará. Al clarear la mañana, su ayuda traerá. Al clarear la mañana, su ayuda traerá. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Gracias, hermanos. Bueno, dije que el tema que voy a presentar hoy, la grabación es de agosto, pero en realidad es del 12 de julio del año pasado. Vamos ahora a tener la lectura de la palabra del Señor y los invito a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 53. En Isaías capítulo 53 vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. Isaías capítulo 53. Vamos a comenzar a leer aquí en el versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo de esta tarde. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo, para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que Dios bendiga su palabra. Antes de las peticiones y oración, vamos a tener otro canto. Cantemos nosotros juntamente con nuestros hermanos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es justo, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel que destila del panal. Gracias, hermanos. Hay muchas razones por qué alabar al Señor. La gracia del Señor y la misericordia del Señor es fresca cada mañana. Y Él siempre es fiel, aun cuando nosotros no somos fieles. Aun cuando nosotros inclusive lo dejamos fuera de nuestras vidas, Él sigue siendo fiel. Y Él sigue amándonos. Ahora, eso no significa que no vamos a pagar las consecuencias de habernos alejado de Él. Vamos a estar fríos y no vamos a tener las bendiciones que Él quiere darnos, pero Él siempre es fiel. Entonces, esta tarde le damos gracias al Señor por su amor, su bondad, su misericordia, su fidelidad, que es grande. Gracias al Señor porque tenemos esta oportunidad de reunirnos virtualmente. No nos estamos reuniendo presencialmente, y si no fuera por este medio, no tendríamos cómo comunicarnos, no tendríamos cómo alabar al Señor juntos. Gracias al Señor por este medio. Gracias al Señor por cada hermano y hermana que participan para que nosotros podamos alabar al Señor juntos. Alabamos al Señor por cada uno de ustedes, quienes asisten regularmente a los servicios virtuales de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Y los que no tienen hogar eclesiástico, espero que los que viven en el área metropolitana de San José se nos unan cuando nosotros abramos nuestros servicios presenciales. Y los que tienen su iglesia y que también están alabando al Señor con nosotros virtualmente, entonces quiero instarlos que sigan fielmente en su iglesia, y nosotros vamos a continuar, Dios mediante, teniendo los servicios virtuales. No sé todavía si vamos a transmitir en vivo o si vamos a hacer grabados, no sé todavía. Pero vamos a tener servicios presenciales en el momento que el Señor nos abra las puertas para poder hacerlo, y seguiremos, Dios mediante, con servicios virtuales para todos ustedes que no pueden asistir presencialmente o que posiblemente tienen su iglesia, pero que desean alabar al Señor juntamente con nosotros. Hay muchas cosas también y muchas personas y muchas situaciones por qué orar. ¿Sabe que la oración intercesora es un don?
O sea, todos oramos los unos por los otros. Pero hay algunas personas que tienen el don. Noemi tenía el don. Ella todas las tardes a las 7 de la noche se encerraba en su cuarto y no quería que nadie la molestara hasta que saliera. Y ahí estaba leyendo su Biblia, orando, pasando tiempo con el Señor. Y así hay muchos de ustedes también que son intercesores. Y yo los insto para que sigan adelante, porque la oración de intercesión es poderosa. Y yo he visto la mano del Señor trabajando en vidas, en mi vida, en mi ministerio, y en otras personas, y en otras vidas, y en otros ministerios también, como consecuencia de la oración intercesora. Así que sigamos adelante. He visto cómo el Señor ha respondido en una forma milagrosa, cómo ha intervenido en muchas situaciones, en muchas ocasiones. Así que no perdamos la esperanza, sigamos orando los unos por los otros. Vamos a presentar también los diezmos y ofrendas delante del Señor, para que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permites esta tarde reunirnos virtualmente. Gracias, Señor, porque tenemos la comunión, aunque no nos vemos. Sin embargo, sabemos que estamos en espíritu juntos, alabando y bendiciendo tu nombre, y que tú, Señor, estás con nosotros. Alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tus respuestas a la oración. Gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí para nosotros, aun cuando nosotros no siempre estamos ahí para ti. Te pedimos que bendigas cada oyente, cada persona que nos acompaña hoy, y otros que escucharán la grabación después, otros que posiblemente no pueden porque no tienen el medio, el aparato que necesitan. Te pido, Señor, que cada uno sea bendecido. Bendice los servicios hoy. Que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio. Te pedimos que bendigas la grabación del sermón que se hizo el año pasado y que pueda volver a ser de bendición hoy en los corazones de cada uno de nosotros al recibir tu palabra predicada. Ponemos en tus manos las peticiones de tantas personas. Oramos por trabajo, por finanzas, por salud, por paz en los hogares, por paz en las iglesias. Oramos, Señor, por nuestros gobernantes, que tú les des sabiduría, Señor. Hace falta mucha dirección tuya, mucha sabiduría y lamentablemente muchos de nuestros gobernantes en diferentes países no están escuchando tu voz. Tienen una agenda que están persiguiendo y que muchas veces es contraria a la palabra tuya. Pero te pido, Señor, porque tú nos has mandado a orar por nuestros gobernantes y que de alguna manera ellos se den cuenta del camino que llevan y puedan enderezar sus pasos y puedan caminarse hacia ti y tu voluntad. Pedimos por cada hogar aquí representado hoy. Pedimos, Señor, por los diezmos y ofrendas. Bendícelos. Bendice las finanzas de la iglesia. Bendice las finanzas de cada uno de nuestros hogares. Recibe la gloria. Prepara nuestros corazones ahora para recibir el mensaje de tu santa palabra. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Después del siguiente canto, entonces vamos a ver la grabación que se hizo en julio del año pasado de un sermón que se presentó aquí en la Iglesia Bautista Misionera, El Camino. Cantemos nosotros juntamente con nuestros hermanos. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su
Gracias, hermanos. Gracias por presentarnos delante del Señor esta tarde. Bueno, vamos a prepararnos ahora entonces para la predicación de la palabra del Señor. Y nos encontramos en... vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor. Voy a leerlo. Y bueno, vamos considerándolo. Mejor vamos considerándolo. El sermón se titula Es el agua convertida en vino en Juan capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Ahora, si ustedes recuerdan, antes de llegar al capítulo 2, bueno, ¿cuántos saben que antes del 2 está el 1? No, pero lo que quiero decir es que en el capítulo 1 es donde los discípulos de Juan el Bautista comienzan a seguir a nuestro Señor. Y de hecho, ahí está la iglesia. Ya hay varios seguidores, están, vamos a ver si nos acordamos. Están primeramente los que siguen a Jesús, están Andrés y Juan, luego se encuentran con Pedro, luego se encuentran con Felipe y finalmente se encuentran con Natanael. Entonces, ya para este momento, aquí que encontramos en el capítulo 2, ya hay un seguimiento. Los discípulos de Juan están siguiendo a Jesús. De hecho, ahí está la iglesia. Ese es el comienzo de la iglesia. Y cuando llegamos aquí al capítulo 2 de Juan, entonces encontramos, vamos a leer, dice, y al tercer día. El tercer día es siguiendo la secuencia de Juan capítulo 1. Y al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. Y estuvo ahí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos. Recuerden que ahora eran 5 los discípulos de Jesús a la boda. Entonces no solamente fue invitado Jesús, sino que fueron invitados también sus discípulos, que ya eran 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Ahora, ¿qué propósito tuvo María al decirle a Jesús, no tienen vino? Buena pregunta. En realidad no lo sabemos. Solo sabemos lo que siguió después. Ahora, Jesús le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Sin embargo, inmediatamente lo hizo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está diciendo con esto? Yo creo que lo que Jesús está haciendo es que no se crea que Él está haciendo las cosas porque María se lo pidió. Precisamente eso es lo que Él está tratando de impedir. Que la gente crea que Jesús lo hizo porque María se lo pidió. Él está atajando eso, Él está parando eso, Él está haciendo ver que lo que Él va a hacer no es porque María se lo pidió, no es porque su madre se lo pidió, sino porque Él tomó la decisión de hacerlo. Y es por eso, ella le dijo, no tienen vino. ¿Qué intención tuvo ella al decírselo? No sé, Él no había hecho ningún milagro todavía. Esto fue principio de señales. Entonces, ¿qué propósito tuvo ella? ¿Era simplemente información? ¿O estaba sugiriendo que Él hiciera algo al respecto? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús puso muy en claro cuál es su relación con su madre. Ella es su madre, pero no tiene nada que ver con su ministerio. No tiene nada que ver con su propósito aquí en la vida. Ella es su madre del Jesús terrenal, pero ella no tiene nada que ver con el Jesús celestial. No tiene nada que ver con el hecho de que Él fuera hijo de Dios. Entonces, ella es su madre y vimos en los versículos, en los capítulos anteriores de los evangelios sinópticos en la vida de Jesús, donde la niñez y la adolescencia de Jesús, donde Él aprendió a someterse a sus padres. Pero aquí ahora, ella le está pidiendo que haga algo, posiblemente no sabemos, que no tiene que ver con ella. Y Él inmediatamente entonces puso la situación claro. Ella no tiene nada que ver con su ministerio. Ella no tiene nada que ver con su papel de hijo de Dios. Entonces Él le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Seguimos leyendo. Versículo 5. Su madre dijo a los sirvientes, haced todo lo que Él os dijere. Ahora, de nuevo, vemos aquí que ella está creyendo que Él va a hacer algo. No lo sabemos, pero nada más ella lo que sí sabe es que los sirvientes necesitan seguir las instrucciones de Él, lo que sea. Versículo 6. Y se habían puesto ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos.
y en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Ahora, ubiquémonos. El ritual de la purificación de los judíos era que una persona se metiera dentro del cántaro y se zambullera. De hecho, en el capítulo 3 vemos que los judíos vieron una identificación entre la purificación y el bautismo de Juan. Y le vinieron y le preguntaron en relación con eso. ¿Por qué? Porque en la purificación la persona se metía dentro del cántaro y se zambullía. En el bautismo era que el que estaba bautizando los cogía y los sumergía. Es la diferencia. Pero había una relación en la mente de ellos. Entonces, lo que quiero decir es que estas tinajas eran grandes, eran tinajas de piedra. O sea, no iban por ningún lado. No son las que se cargan el hombro y van para alguna parte. Son 6 tinajas de piedra para agua, pero conforme a la purificación de los judíos. Entonces, eran suficientemente grandes para que una persona se metiera dentro y se sumergiera. Porque aquí lo aclara, dice, en cada una cabían 2 o 3 cántaros. Los cántaros que ustedes ven en los dibujos donde eso sí la persona lo llevaba en el hombro, pero esos cántaros eran grandes. Entonces cabían 2 o 3 de esos cántaros en cada una de estas tinajas y eran 6. Así que saque cuenta. Seguimos leyendo. Les dijo Jesús, llenad estas tinajas de agua. Ahora, fue un rato que duraron llenando las tinajas de agua, ¿verdad? Entonces dice, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y les dijo, sacad ahora de ellas y presentadlo al maestresala. Ahora, ¿quién era el maestresala? El maestresala era el maestro de ceremonias. Era el que administraba todo. Todo dependía de él. Y siempre los que estaban sirviendo presentaban todo al maestresala para que él lo probara primero antes de dárselo a los invitados. Él tenía que darle el visto bueno. ¿Por qué? Porque todo dependía de su reputación. Todo dependía de lo que la gente pensaba en él. O sea, él era un profesional. A él lo invitaban para que él dirigiera estas ceremonias. Y si las cosas salían mal, entonces no lo iban a estar invitando en otras partes. Todos se lo presentaban al maestresala o al maestro del evento y se lo presentaron a él para que él lo probara. Dice entonces, se lo presentaron a él. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, los sirvientes sabían que ellos habían sacado el agua y ellos sabían de dónde venía. Ellos sabían que lo que ellos habían echado era agua. El maestresala llamó al esposo. Ahora, el esposo era el que proveía todo, pero el esposo era el que pagaba. Pero evidentemente aquí pasó algo. Aquí hay algo que estaba fuera del control del maestresala. Él no sabía dónde estaba este vino. Y entonces vean lo que dice. Y le dice al esposo, todo hombre pone primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces lo que es de menor calidad, lo que es inferior. Pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. O sea, ahora que ya se acabó el vino, y quién sabe de dónde estás sacando este vino, este es el mejor. ¿Qué está diciendo con esto? Lo que está diciendo con esto es que el toque del maestro es magnífico. Lo que el Señor toca es increíblemente bueno. Es excelente. Es agua, pero es agua convertida en vino. Y es el mejor vino que jamás el maestresala ha probado. ¿Qué quiero decir con esto? Hay momentos en la vida suya y en la vida mía que hace falta el toque del maestro. Y tal vez lo que usted tiene es agua. Tal vez lo que usted tiene a la mano es agua. Y necesita que eso se convierta en vino, por decirlo así. Ahora, cuando el Señor viene, si usted le entrega el agua,
Va a ver lo que el Señor puede hacer con eso. El problema con muchos de nosotros es que nosotros no estamos seguros. Realmente no confiamos. Entonces, bueno, tengo esta agua. Y si yo le doy al Señor esta agua que yo tengo, es todo lo que yo tengo, y le doy al Señor esta agua, me voy a quedar sin agua. ¿Puedo confiar? ¿Puedo creer de que el Señor va a hacer algo con esto? ¿Qué puedo yo creer que el Señor va a hacer? ¿Puedo creer? ¿Puedo confiar? Podemos estar seguros de una cosa. Lo que el Señor toca es bueno. Cuando el Señor coge, ¿recuerda los 5 panes y 2 peces? Si el muchacho se hubiera quedado con los 5 panes y 2 peces, se hubiera quedado con los 5 panes y 2 peces. Pero cuando se los entregó al Señor, entonces él comió y se sació juntamente con todos los demás. Cuando nosotros le entregamos lo que tenemos al Señor, entonces podemos estar seguros que Él va a dar el toque del Maestro. Ahora esto también sucede con los diezmos y las ofrendas. No estoy diciendo con eso de que Dios lo va a multiplicar. No, en el hecho de, ¿recuerdan el caso de los 5 panes y 2 peces? O sea, cuando Jesús oró por los 5 panes y 2 peces y abrió sus ojos, no habían más que 5 panes y 2 peces. No pasó de eso. Pero cuando comenzaron a repartir, cada vez que repartían, seguía habiendo 5 panes y 2 peces. O sea, no bajó, sino que aguantó. Y eso es lo que sucede cuando nosotros le damos el diezmo y las ofrendas al Señor. O sea, lo que estoy diciendo con eso es, cuando nosotros le damos al Señor de primero el 10% o más, Él hace que el 90% rinda. Él bendice el resto. Pero ¿cuántos saben que si nosotros no le damos al Señor eso, si nosotros no reconocemos que todo es de Él y que Él es el dueño y Señor de todo, y no confiamos de que Él va a darnos suficiente porque sacamos los números y no alcanza, y no creemos y no confiamos y no le damos a Él el diezmo y las ofrendas, entonces vamos a quedarnos con eso. Pero si nosotros confiamos en Él y lo sacamos de primero, porque ¿cuántos saben que si no lo sacamos de primero no lo vamos a sacar? O sea, si esperamos al último para sacar el diezmo, no alcanza, ya no está. Hay que sacarlo de primero. Pero cuando tomamos primero el diezmo y lo sacamos, lo separamos, y lo mejor de todo es darlo de una vez, porque si lo guardamos ahí está la tentación de cogerlo prestado. Entonces, Él bendice. Él hace que lo demás rinda. Así como el agua. El agua se convirtió en vino y aguantó con el toque del Maestro, así como los 5 panes y 2 peces, que nunca llegaron a ser más de 5 panes y 2 peces. Y un sermón que será también para otra ocasión, cuando Elías y la viuda de Sarepta, y con la bendición de Dios, el aceite no menguó, la harina no escaseó, con la bendición de Dios. Entonces, lo que podemos ver aquí a través de estas lecciones es lo siguiente. Cuando usted llega a sacar su diezmo, tiene que sacarlo de primero. Apenas le llega, sacarlo de primero. Ponerlo aparte, dárselo al Señor. No lo tenga ahí, porque está la tentación de cogerlo prestado. Delo. Y Dios va a bendecir el resto. Ahora, no significa que de pronto usted va a ver una multiplicación. No lo va a ver. O sea, cuando usted le entrega al Señor lo que es de Él, y bueno, todo es de Él, pero la porción que Él pide que le demos, usted no va a ver una multiplicación. Pero lo que sí va a ver, confiando en Él, creyendo en Él, que Él va a proveer, es que va a alcanzar lo que queda para lo necesario. Y aquí es donde necesitamos nosotros creer en el toque del Maestro, creer en el toque del Señor. Hacía falta el toque del Maestro. Ahora, ya para terminar, esos 5 discípulos, que eran discípulos de Juan, habían creído en Jesús por testimonio de Juan. Ellos estaban siguiendo a Jesús por lo que Juan había dicho.
Pero ellos todavía no habían visto nada en Jesús para dejar de creer solamente por el testimonio de Juan. ¿Recuerda el caso de la mujer samaritana? Aquellos hombres que ella fue al pueblo y que les testificó. Ella fue y les testificó acerca de Jesús. Y cuando ellos vinieron, entonces ellos le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, sino que nosotros hemos visto que este es el Mesías. Bueno, hacía falta un momento en la vida de estos 5 discípulos, que luego llegaron a ser apóstoles, para que ellos pudieran ver. ¿Y qué fue lo que vieron? Dice en el versículo 11, Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y sus discípulos creyeron en él. O sea, ya no están creyendo en él por el testimonio de Juan. Ahora están viendo la gloria de Dios a través de Jesús. Están viendo la gloria de Dios en Jesús. Manifestó su gloria. Es principio de señales. Y sus discípulos creyeron en él. Ahora, nosotros no estamos viendo los milagros que ellos vieron. Recuerda el caso de Tomás. Tomás no estaba presente cuando Jesús apareció el día de su resurrección. Cuando 8 días más tarde, Tomás sí estaba. Entonces él sí clamó, Dios mío, y lo reconoció, Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado los que creen sin ver. Bueno, nosotros estamos entre ellos. Nosotros creemos sin ver. Nosotros leemos lo que ocurrió en las Escrituras. Nosotros creemos por lo que estamos leyendo en la palabra del Señor. Los discípulos necesitaron ver este principio de señales. Y nosotros leemos y también creemos al leer estas cosas y al ver que estas cosas realmente ocurrieron. Estos discípulos eran discípulos de Juan. Ya ellos eran creyentes. Habían sido bautizados por Juan, que el bautismo de Juan era para formar parte de la iglesia que Jesús iba a iniciar. Luego Jesús estaría bautizando, pero eran discípulos. ¿Es usted discípulo? ¿Ha habido un momento en su vida que usted reconoció que era pecador? ¿Se arrepintió de todo corazón y aceptó a Cristo como Salvador personal? Si no ha habido un momento en su vida, hoy es el mejor día de su vida. No le voy a decir que es el único, no le voy a decir que es el último. No le voy a decir que usted no puede estar seguro que de aquí a 5 minutos va a estar vivo, por lo tanto necesita aceptar al Señor ya. No le voy a decir eso. Aunque es cierto, pero no le voy a decir eso. Lo que sí le voy a decir es que si usted está esperando un mejor momento, si usted está esperando un mejor día para aceptar al Señor, no espere más. Porque nunca habrá un mejor momento y el futuro es inseguro. Por lo tanto, usted necesita usar lo que tiene, este momento. Reconocer que es pecador, arrepentirse de todo corazón y aceptar a Cristo como Salvador personal. Y si usted lo hace, yo quiero saberlo, comuníquemelo. Le voy a mandar material para que pueda continuar en las cosas del Señor, en el camino cristiano. Si usted es hijo de Dios, salvado por la gracia del Señor, redimido por la sangre del Cordero, su nombre está inscrito en el libro de la vida. Cuando Cristo viene por usted. Quiero invitarlo ahora para que acepte el señorío de Cristo. Que usted pueda decir no solamente mi Salvador, sino también mi Señor. Que Él tome control de su vida. Porque cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su espíritu, le dio vida y estableció morada. Y comenzó a trabajar en su alma, que es mente, sentimientos y voluntad. Ese proceso donde el Espíritu está trabajando en su alma se llama santificación. También en la palabra de Dios le llaman salvación. Es la fase de la salvación de esta vida, aquí ahora. Entonces, acéptelo como Señor. Reconózcalo como Señor.
Permita que Él tome el control de cada una de las áreas de su vida. Usted cree tal vez que ya usted le entregó todo, pero va a haber un momento, si usted está leyendo la Biblia, si usted está apropiándose la palabra de Dios a su vida, va a llegar un momento en que el Señor lo va a confrontar y le va a decir como que me lo dijera a mí, Walter, ¿qué va a hacer con esto? ¿Va a seguir tratando de manejarlo usted o me lo va a entregar a mí? Y nosotros vamos a tener que tomar una decisión al respecto. Ahora, una mala decisión sería decirle al Señor, bueno, Señor, sí, ok, voy a pensarlo, voy a orar al respecto y yo te aviso. Esa es una mala decisión. Otra mala decisión es dejarlo para después. No hay que hacerlo. Pero si usted tal vez no tiene la información que necesita para tomar la decisión, entonces necesita tomar la decisión de conseguir la información que necesita para poder tomar la decisión. Y una vez que usted tiene la información necesaria para tomar la decisión, entonces tome la decisión de inmediato. Sea aceptar a Cristo como Salvador o sea aceptarlo como Señor. Y si es como Señor, entréguele esa área de su vida. Porque si usted lo piensa, lo considera, entonces el Señor lo que va a tener que hacer es seguir adelante con otro proceso donde le está enseñando que usted no puede manejar la cosa, que usted no puede hacer todo lo que usted quiere hacer cuando es usted el que está en control. Y eso a veces duele, ese proceso a veces duele. Cuando pudimos haber reconocido, pudimos haberlo aceptado como Señor, pudimos haberle entregado el control de esa área de nuestra vida. Así que los 5 discípulos vieron la gloria del Señor en la manifestación de Jesucristo y creyeron en Él. Creyeron en Él como Señor, como Salvador y como Señor. ¿Cree usted en Jesucristo como Salvador y como Señor? Espero que este sermón del pasado haya sido de bendición para usted. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por todo lo que nos das. Pedimos, Señor, que esta palabra tuya, a través de tu siervo hace más de un año, haya sido de bendición en los corazones esta tarde. Señor, si hay alguien escuchando mi voz que no te conoce como Salvador personal, que hoy sea el día que te reciba como su único y suficiente Salvador personal. Hijos tuyos, Señor, que necesitan tomar decisiones contigo, que puedan tomarlo. Recibe la gloria, Señor, porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Mientras los hermanos cantan, tome esa decisión con el Señor hoy mismo. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás, que si tú le quisieres tener, al divino Señor hallarás. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ahora quédese en línea para que se entere cómo comunicarse conmigo. Si usted ha tomado una decisión, entonces comuníquemelo. Y le voy a mandar palabra, le voy a mandar consejos, le voy a mandar un material para ayudarlo, para ayudarla en esta decisión que ha tomado con el Señor esta tarde. Ahora quédese en línea para que se entere de cómo comunicarse conmigo y de los siguientes servicios que tenemos aquí en la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Pido la bendición del Señor sobre usted, sobre su vida y sobre su hogar. Buenas tardes.